En el anterior módulo, cuando hablamos sobre la verdadera transformación, dije que ésta es instantánea. Mas para que llegue ese momento, es necesario primero que exista una total madurez de la mente. Esta madurez sigue unas etapas de desarrollo de la conciencia bien definidas, las cuales las expongo a continuación. La evolución de la conciencia individual, técnicamente comprendida, empieza el momento en el que el individuo inicia su búsqueda de retorno a su fuente de origen espiritual. Esto surge con las interrogantes: ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Y hacia dónde voy? Cuando hayan sido autorrespondidas estas tres preguntas por el sincero buscador, entonces la meta se habrá alcanzado y su largo sendero evolutivo habrá llegado a su fin en lo que respecta a la conciencia humana. Cada una de estas preguntas se va respondiendo dentro de unos periodos o etapas bien definidas. La primera etapa se refiere al desarrollo del tercer aspecto de la divinidad, es decir, el desarrollo del intelecto, como un aspecto de la mente expresando acción inteligente. Esto se logra en largos periodos de tiempo donde nos vamos relacionando con todas las formas existentes. Primeramente las percibimos, las analizamos y luego nos identificamos con ellas. Recordemos que las formas no solo son las cosas físicas que vemos, sino también los pensamientos, y los sentimientos son formas vistas desde un nivel superior. Si observamos detenidamente a nuestros propios pensamientos, nos daremos cuenta de que estos siempre piensan el pasado o se proyectan al futuro en base al pasado. Entonces, en esta etapa son nuestros 5 sentidos, la memoria y nuestros pensamientos concretos los que entran en juego y forman la mente concreta, la cual es una parte de nuestra mente y de nuestra conciencia. En esta etapa nos enfrentamos a la vida por medio de nuestros pensamientos forma creados, los cuales forman estructuras mentales, también llamadas condicionamientos. Estos pensamientos siempre evocan el pasado. Esta etapa responde a cabalidad la pregunta: ¿de dónde vengo? En esta etapa, el individuo intenta manejar las fuerzas que le rodean, ya sean fuerzas externas o internas. Sin embargo, debido a su incapacidad de ver la realidad y de tener una percepción intuitiva, los resultados que generan son siempre destructivos, los cuales le generan un constante conflicto en sus relaciones. En esta etapa, donde el desarrollo de la mente inferior produce la ilusión del mundo, la mayoría de la humanidad se encuentra atravesando esta etapa y por lo tanto la ilusión está en su máxima expresión. La meta de esta etapa es el alineamiento de la personalidad, donde la mente es la que subyuga a las emociones y al cuerpo. Como todo en la naturaleza, existe una gradación o etapas dentro de un periodo. Los seres humanos más evolucionados son los que han desarrollado el intelecto al máximo, llegando al borde de la mente concreta, la cual le permite pasar a la segunda etapa. La enseñanza esotérica y espiritual le ha sido presentada hasta el momento en forma intelectual, pero le hace falta la vivencia espiritual. Las respuestas a otras preguntas las tiene, pero solo en forma intelectual. Aunque intuye
quién es Él, mas sin embargo no ha tenido la experiencia directa de saber quién es, de conocer su verdadera naturaleza. Ahora bien, el principio de siempre expansión que rige todo el universo, desde el pequeño átomo, pasando por el ser humano, hasta las esplendentes entidades cósmicas, jala al individuo hacia la siguiente etapa. En la segunda etapa se desarrolla el segundo aspecto de la divinidad, es decir, el amor divino. Esto se logra una vez que la personalidad alineada hace contacto con el alma. Esto se da a través de la relación profunda con los demás seres humanos y también con los reinos subhumanos. Así como el cohete es lanzado al espacio requiriendo de las turbinas propulsoras para ponerlo en órbita, para luego ser desechadas por ya no ser necesarias, debido a que ya cumplieron su propósito. De la misma manera, el intelecto que nos ha impulsado hasta los límites de la mente concreta, ahora deben ser desechados como instrumento para hacer frente a la vida, y en su lugar debe entrar en escena el corazón espiritual del ser humano. De esta manera, la luz del conocimiento y el amor se habrán fusionado. El aspecto más profundo de las emociones, es decir, el amor, es puesto a flote a través de una alta sensibilidad. Esto puede ocurrir únicamente cuando nuestra atención está en el presente, donde ni el pasado ni el futuro existan en nuestra conciencia. La vida existe solo en el presente, y si Dios es la vida, entonces en esta etapa se conoce a Dios a través de conocernos a nosotros mismos por medio del corazón. Aquí es donde podremos conocer a cabalidad la pregunta, ¿quién soy yo? Aquí es donde la flor de loto florece, a pesar de tener sus raíces en el barro, su tallo en el agua, pero su mirada siempre estará hacia la luz del sol. El famoso mandato délfico que se encuentra en la entrada del templo de Apolo, hombre, conócete a ti mismo, se refiere a que debemos conocer nuestra verdadera naturaleza, la cual es divina. Sin embargo, primero debemos conocer y comprender nuestra actual conciencia, que es una con la conciencia de toda la humanidad. El contenido de nuestra conciencia es lo que vela la luz del alma, a manera de un grueso velo oscuro que la cubre. Esta conciencia es la que refleja en nuestra vida todo el dolor y sufrimiento, así como su par de opuestos que experimentamos como familia humana. Los pares de opuestos son los que condicionan nuestra mente y quitan nuestra libertad. Pero en la comprensión de nuestra actual conciencia, la cual está formada por distintas estructuras de pensamientos, es que podremos ir de la oscuridad a la luz y de lo irreal a lo real. En esta etapa el individuo se ha dado cuenta que no está capacitado todavía para manejar las fuerzas de la naturaleza y de su propia vida. Por lo tanto, aprende a ser un canal de las energías de la vida que fluyen como una corriente armoniosa a manera de un río. La tarea del buscador consiste en no ser más una barrera para la vida y dejarla actuar a través de su personalidad hasta que algún día aprenda que él mismo es la vida. El gozo está en ser un observador y ver actuar a la vida y aprender cómo la vida crea en armonía y belleza su entorno. Asimismo, aprende a discernir entre la verdad y la ilusión.
quedaremos sorprendidos al descubrir por nosotros mismos que habíamos confundido ambos términos. Aquí el buscador sincero comienza a depender de sí mismo, lo que significa que ahora depende de su propia alma. En la anterior etapa, el buscador fue sintiendo más y más el contacto con su alma, pero ahora comienza a conocerla, no solo a sentirla. El yo verdadero y el yo ilusorio son vistos con claridad. Esto es el inicio de la verdadera inteligencia. Esta etapa tiene la característica de que todo aquello que se aprende puede ser comprobado por experiencia directa. Es más, de eso se trata esta etapa, no siendo lo mismo en la anterior etapa donde solo algunas cosas pueden ser comprobadas. En la mayoría de las veces, el buscador se contentaba solo con la descripción de la verdad. La tercera etapa, de la cual no tenemos palabras para describirla, es cuando las puertas del ser, a través del corazón, se han abierto y entonces se inicia un peregrinar a profundidades inimaginables, donde nuestra relación con el cosmos nos muestra que provenimos de un origen cósmico. El conocerse a sí mismo continúa por siempre a niveles de profundidad infinitos. Aquí se establece la respuesta ¿hacia dónde voy? Aquí se aprende a desarrollar el primer aspecto de la divinidad, es decir, la voluntad divina. Se aprende que nuestra pequeña voluntad es la misma que la voluntad de Dios y que nunca había sido distinta. En esta etapa se aprende a manejar las energías del cosmos, que son las mismas que las energías de nuestro interior. Y la gran danza de la creación es compartida con aquel buscador que se ha atrevido a llegar hasta esta etapa y que ha transfigurado su yo inferior, revelando a sí mismo su verdadera naturaleza. Cada etapa revela algún aspecto. Cuando la personalidad ha logrado el alineamiento, entonces está lista para que el amor del alma sea revelado. Recordemos que cuando hablamos de personalidad nos referimos no solo al cuerpo físico denso, sino también al cuerpo etérico, al cuerpo de las emociones y al cuerpo mental inferior o intelectual. Cuando la personalidad y el alma han consolidado su unión, entonces el aspecto voluntad es revelado desde el espíritu. Cuando la pequeña voluntad de la personalidad es fusionada a la voluntad del alma y ésta a la voluntad de la mónada o espíritu, entonces es revelada la libertad interior. Esta fusión solo puede ser lograda por medio del corazón o centro de equilibrio, que se despliega desde el cuerpo emocional de la personalidad hacia el cuerpo búdico del alma y hacia el cuerpo monádico del espíritu. Estas etapas ocurren propiamente en el peregrinar dentro del plano físico cósmico. Sin embargo, el espíritu, que es el perfecto Hijo de Dios, continúa su peregrinaje en niveles cósmicos inimaginables para nuestra pequeña mente. La mente ha quedado muy atrás y solo el corazón responde a la vida, siempre en expansión.